Bueno, el tema de esta ponencia es memoria y oralidad detrás de las montañas, la imagen de Alejandro Calderón, entre los Yaneshas de la Selva Central. Esta ponencia se basa en mi tesis de licenciatura, que narra un poco la época de violencia para los Yaneshas, y es parte del capítulo central, ¿no? Porque es la construcción de nuevas historias, de nuevos relatos en estas últimas décadas. A ver, comienza así. A lo largo de la historia, las diversas culturas, los diversos pueblos han transmitido su historia de manera oral. Pues la representación narrativa, antes de escribirse, se cuenta y se oye, se dice y se escucha. Se recita verbalmente a los otros. En tal sentido, la oralidad ha sido utilizada en diversos códigos como mitos, leyendas, cuentos históricos, relatos, hechos verídicos entremezclados y con sucesos fantásticos. La oralidad cobra sentido con el acto de ser contada, pues es la palabra viva, que tiene que ser pronunciada y registrada en la memoria de sus narradores. Es la manera de cómo los pueblos recuerdan y conservan. No hay manera de retener la memoria oral, tampoco de registrar la constancia del pasado y devenir de la vida de una comunidad. La escritura se convierte en una posibilidad de constatación, pues solo traduciendo al audible se posibilita su conservación, y es la única forma para que la memoria colectiva de una comunidad hablante pueda difundirse y llegar a otras culturas, a otros pueblos que podamos comprenderla y también entenderla. Esta ponencia tiene como principal insumo los relatos orales, pues intenta demostrar que la oralidad aún es utilizada como forma de preservar los hechos más importantes de la historia de un pueblo. Y cada vez que sucede algo trascendental que no se debe olvidar, se comienza a construir nuevas historias, nuevos relatos, los cuales serán pasados de generación en generación para que no se olviden. La recolección de estos relatos orales, la interpretación, será importante para comprender parte del pasado. Los pueblos yaneshas han creado y generado nuevas historias en las últimas décadas. Estas historias se han construido con elementos como mitos históricos, lugares sagrados, lugares malditos, personajes míticos. Los yaneshas, como muchos pueblos de la Amazonía, tienen una particular forma de recordar el pasado, y lo hacen a través de dos mecanismos. El primero es a través de las canciones o soñats, los cuales cuentan historias pasadas y son básicamente traducen valores morales. Y la segunda forma son las serpañats, que es la forma de recordar de manera oral, ¿no? Serpañat proviene del verbo serpañets, que significa hablar, relatar, decir. Son historias orales que narran diversos hechos, desde la creación del mundo a manos de Yadro Hosh, hasta historias de enviados divinos, como es la historia de John Por Santo, que más conocido entre nosotros como Juan Santos Atahualpa. Son historias que marcan de alguna manera la vida cotidiana de sus habitantes. En los últimos tiempos se vienen tejiendo nuevas serpañat. Una en particular llama la atención, y es la que se ha tejido alrededor de la figura de Alejandro Calderón. Pero, ¿quién es Alejandro Calderón, no? La historia que ha sido recopilada, la historia de Calderón que ha sido recopilada en diversos textos, entre ellos el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su tomo quinto, nos dice que a finales de 1989 la relación entre las comunidades ayánicas y el MRTA da un giro importante. Una columna del MRTA secuestra a un líder ayánica llamado Alejandro Calderón cerca de Puerto Bermúdez. Este secuestro se da para interrogarlo sobre su participación en la captura de Máximo Velardo y Juan Paujarca en 1965. Luego del interrogatorio deciden condenarlo a ejecución sumaria. El MRTA manda un comunicado diciendo que Calderón fue sometido a un juicio y fue condenado culpable tras evaluar el comportamiento que tuvo en los hechos del 65. En 1965, en la Selva Central ingresa una columna del MIR, comandada por Lobatón, y Calderón fue el que le da el soplo al ejército peruano para diciendo de que se encuentran en tal lugar. Entonces el ejército peruano logra capturar a la columna de Calderón, y ahí da el fin a esta época del MIR, ¿no? De la guerrilla del MIR. Entonces el MRTA, que se considera como que una de sus máximas influencias ha sido el MIR, deciden
que Calderón tiene que pagar por el crimen cometido de antes, ¿no? Entonces es enjuiciado, hallado culpable y hace un ente, bueno, posteriormente lo ejecutan, ¿no? Pero Alejandro Calderón, en la época ya que llega el MRTA a la zona, ya era el presidente de la NAP. Su nombre en quechua es en ayánica es Pizzarí, que significa gran jefe, y se torna una figura emblemática, ¿no? Porque su muerte, con su muerte se da el levantamiento y la conformación del ejército ayánica, para poder expulsar al MRTA de la zona. Este ejército toma ciudades como Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución. Ciudad Constitución es una ciudad que tiene en su mayoría de pobladores yanishas, que, bueno, el ejército yánica coloca puntos de vigilancia para controlar los puertos, las carreteras, empadronó y garantizó a los colonos y nativos. Nunca se produjo un enfrentamiento entre el MRTA y los ayánicas, pues en diciembre el ejército peruano tomó el campamento Chaparral, que es la base más importante del MRTA en la zona, dispersando sus miembros. Los miembros del MRTA se dispersaron en diferentes lugares y ya nunca más se supo de ellos, ¿no? En marzo de 1990, el ejército yánica da por finalizada su labor tras haber expulsado al MRTA del territorio. El ejército yánica deja como saldo abusos en diversas comunidades, sobre todo las que no hablaban quechua, ¿no? Entre ellos eran los ayánicas, los nomashiguecas y los colonos, que eran confundidos muchas veces por miembros del MRTA o como colaboradores de estos, ¿no? A continuación trataré de explicar la importancia de la figura de Calderón para el pueblo yanisha. Alejandro Calderón y su importancia para la construcción de nuevas serpañatas. En los años 80, el Frente de la Selva Central del MRTA hace su ingreso en la zona del Palcazo, dando por inicio a una época que rompe el orden social del pueblo yanisha. Son dos hechos principales que se encuentran en esta época. El primero es la muerte de Alejandro Calderón y el segundo es la conformación del ejército yánica, y ambos hechos están relacionados. Han pasado más de 20 años de la muerte de ejecución y sus pasos siguen presentes, latentes. He logrado recoger diversas historias, diversas serpañatas. Algunos cornechas han accedido a responder las preguntas y a contarnos nuevas historias orales sobre los yánicas. Los yánishas, a diferencia de los ayánicas, que son un pueblo guerrero, se han caracterizado por ser un pueblo pacífico. Fernando Santos Granero escribe poquísimos años antes de desatarse el conflicto armado interno, un libro que tiene por título Los Amueyas, Yanishas o Mueyas, el poder del amor, el cual narra diversas historias y códigos morales que tienen los yanishas. Los ayánicas y los yanishas no comparten el mismo idioma, a pesar que tienen la misma familia lingüística, que es el arahuaco. Es por ello que los yanishas muchas veces fueron confundidos por miembros del MRTA o acusados de colaborar con ellos. La muerte de Calderón es un hecho clave en la construcción de Serpañat, pues su muerte fue el comienzo de la guerra entre el MRTA, el ejército yánica y el ejército peruano, viéndose los yanishas en medio de esta lucha. A esto se agrega un hecho sumamente importante, que nunca se logra encontrar el cuerpo de Alejandro Calderón. Es este suceso principal que genera la creación de Serpañat, pues en el caso de los yanishas se necesita un cuerpo físico para saber qué sucedió con una persona tan importante como fue Alejandro Calderón, y a esto se agregaría lo que dice Elizabeth Lin, ¿no? Que se necesita un cuerpo para lograr aceptar la muerte o una ausencia. A través de diversas entrevistas logré identificar cuatro Serpañat importantes, los cuales solo voy a poder contar dos por el tiempo, sobre lo sucedido con Alejandro Calderón tras ser secuestrado por una columna del MRTA. Una pantalla entera. Sí. Voy a poner la primera. Esta es la primera versión, que es la de Puerto Libre, la comunidad nativa de Puerto Libre. Se recoge como la primera versión, pues es Puerto Libre, según los informantes, es la comunidad donde estaba asentado el campamento del MRTA denominado El Chaparral. El Chaparral se ubica en la zona de Escozacín o Zapampa y es la base principal de la columna
del frente central del MRTA. En esta zona se encontraba una columna denominada la Columna América, la cual estaba conformada por un grupo de élite que provenían de diferentes países como Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, etc. Esta columna tenía como particularidad vestirse de negros y andar casi siempre con pasamontañas. Este dato es importante porque los yaneshas, al referirse a los emergentistas, los llaman de dos maneras: uno, los tupachos, y dos, los negros. Además, había un trato directo y frecuente con los demás, entre los yaneshas y el MRTA, pues los emergentistas bajaban siempre a comprar provisiones para su campamento. Puerto Libre es una de las comunidades yaneshas más grandes y bueno, tiene un mercado muy surtido además, ¿no? Bueno, la primera historia va más o menos así, ¿no? Hay varias versiones del paradero de Calderón, pero exactamente no sabemos dónde está. Sabemos que los ayánicas se levantaron y se fueron hacia allá. Aparte de él, habían 3 ayánicas más, pero uno de ellos se logró escapar. La persona que logra escapar les cuenta a los demás ayánicas que han matado a Alejandro Calderón. Bueno, tal vez para correr un poco con el tiempo, ahí está la historia. Yo voy a tratar de leer un poco lo que he interpretado porque son un poco largas. En la primera versión, que es esta, la ubicación de Calderón se puede identificar algunos elementos claves de la historia que se remontan a los mitos históricos de los yaneshas y que pueden ayudar a la explicación e interpretación del relato. Podemos identificar que Calderón se encuentra bajo tierra, en el subsuelo, no ve la luz. Para los yaneshas, el subsuelo es un lugar donde habitan los seres sobrenaturales, pero en general habitan los demonios. Al referirse a los yaneshas que Calderón se encuentra en esta parte específica, puede identificarse que Alejandro Calderón se encuentra habitando en un lugar donde habitan los demonios. Como segundo elemento que puede ayudar al análisis es la parte intermedia del relato, que viene relacionando a la salida del subsuelo de Calderón, del mundo de los demonios hacia la luz. Pero al salir no se encuentra el cuerpo, se ha transformado en un ser sobrenatural. En realidad esto no se sabe, no queda muy claro, pero lo único que podemos saber es que ya no habita más en territorio yanesha, o sea, sale del territorio yanesha. Un factor que puede ayudar a la interpretación es la rivalidad histórica entre yaneshas y ayánicas por sus territorios. Los ayánicas, al ser un pueblo guerrero, sometían a los yaneshas, que se caracterizaban por ser una sociedad más sosegada, tranquila. Calderón no solamente era un ayánica cualquiera, sino un jefe con gran prestigio social, y esto lo pone en una posición controversial entre los yaneshas. Quien lo comenzaron a ver con desagrado, pues es la persona por quien el ejército ayánica se levanta y hace un quiebre importante en la sociedad yanesha. La segunda versión es la de la comunidad nativa Santa Isabel, que también está en pantalla. Y bueno, voy a la interpretación, ¿no? En un primer momento podemos ver una similitud con el primer relato, pero entrando al análisis del texto, podemos observar que hay 2 puntos claves que hacen que el relato tenga una connotación distinta. El primer elemento es la huida al monte, un lugar donde se encuentran los seres sobrenaturales, espíritus que no siguieron en la ascensión al cielo de John Paul Rohr. También habitan seres malditos como los jaguares. Pero, ¿por qué son importantes los jaguares en la mitología yanesha? Santos Granero nos cuenta que la madre de los jaguares, Pantonel, fue maldita por John Paul Rohr por devorar a la madre de John Paul Rohr, vengándose después, haciendo que Pantonel devore a sus propios hijos. Y hace que casi todos los jaguares se extingan de la tierra de los yaneshas, solamente queda una preñada que va a dar continuidad a su estirpe maldita, ¿no? Al decir que Calderón se encuentra en el mismo lugar que los jaguares, que está habitando con seres malditos, con especies de demonios, con personas que habitan con seres que habitan entre las cochas, en los ríos, pero estos seres sobre todo habitan en las montañas, ¿no? Finalmente, bueno, ahora es la parte de la construcción de una nueva memoria y olvidos accidentales. Los yaneshas en la década de los 80 y 90, y no voy a hablar de 65 porque la guerrilla de 65 no ocupó el territorio ayánica, sufrieron un hecho trascendental en su historia, y es la inserción de agentes externos con un pensamiento radicalmente distinto al suyo.
Este pensamiento nuevo para ellos tenía la finalidad de convencerlos de unirse a su lucha para cambiar el país que se encontraba en manos de unos cuantos. Los Yaneshas, ante este hecho, han reaccionado de distintos modos. Una primera reacción que la podemos encontrar es el olvido en las generaciones posteriores de este hecho, pues al conversar con niños, con adolescentes sobre lo que sucedió en esta época, muchos de ellos desconocen qué fue lo sucedido. Pero en realidad todos sí conocen quién es Alejandro Calderón, ¿no? También cuando conversaba con los entrevistados sobre esta parte de la historia de los Yaneshas, las personas mayores, algunos no quieren contarles lo sucedido porque no quieren que los inocentes sufran con estos recuerdos. Pero esto es cierto hasta cierto punto, ¿no? Pues como en otras culturas, no todas las personas guardan la tradición oral yanesha, solamente los cornechas espirituales, los líderes espirituales, son las personas encargadas de contar los serpañanes, porque además contar cada historia es todo un ritual, ¿no? O sea, tienes que darle una entonación precisa, tienes que matizar la historia y no todas las personas están preparadas. O sea, un cornecha instruye a otro y otro a otro aprendiz, y ellos son los encargados de preservar la historia de la comunidad, ¿no? Bueno, sea para bien o sea para mal, todos recuerdan los hechos importantes en esta época. El primero será la captura de Calderón por parte de una columna del MRTA, y a raíz de este hecho, en segundo lugar, la llegada del ejército a las comunidades ayánicas. Las serpañat son basadas en personajes reales. Ellos saben que existieron en un tiempo determinado. Son personajes con un carácter divino y con poderes sobrenaturales que los hacen superiores, pero al igual que ellos deben cumplir ciertas normas morales, y al agredirlos pueden ser castigados por seres superiores como Yato Hosh. Ahí en la tesis yo hago la comparación con dos historias que también son desde no hace tanto tiempo, que son la historia de Enk y la historia de John por Santo. Estas historias son importantes porque son personajes reales, tienen la misma característica de la historia de Calderón, no son personajes reales, pero que al convertirse su historia en un serpañat han sido transformados, ¿no? Por ejemplo, Enk, que es inca, narra la llegada de los incas al territorio yanesha, pero es particular porque, o sea, Enk en general es el inca en todos, ¿no? Y Enk comete muchos disturbios sociales, mata personas, somete, les obliga a tener solamente una religión y 3 códigos morales, y ellos no les gustan, ¿no? Entonces Yato Hosh castiga a él y lo expulsa del territorio. Y en esta historia hay otra parte importante, que es la llegada de sus hijos Huáscar y Tupac Yupan al territorio yanesha, que son los encargados de expulsar a los blancos, pero Huáscar, que era más ocioso, decide no ayudar a la expulsión, y Tupac Yupan no puede expulsarlos él solo. Entonces los hombres blancos finalmente logran entrar al territorio yanesha. Y bueno, la historia de John por Santo o Juan Santos Atahualpa para nosotros, que es el emisario que Yato Hosh manda del cielo para que restablezca el orden social que había sido roto por la llegada de Enk. Tupac Yupan, John por Santo, también logra restablecer el orden social, pero un brujo ayánica lo envenena y finalmente Yato Hosh manda a recoger su cuerpo. Su cuerpo jamás es encontrado, entonces a partir de ahí Metraro, que era la zona donde se encontraba, se comienza a convertir en un lugar de culto, pero también es interesante que Metraro jamás ha sido habitada por ningún pueblo yanesha más, no solamente es habitada por colonos, al igual que el Chaparral es una zona que ellos no pueden volver, no quieren volver, y ha sido rehabitada, pero solo por colonos andinos, básicamente, ¿no? Voy a correr un poco, porque ya creo que digo mi gana, ¿no? Y paso a las conclusiones.
El pueblo yanesh ha buscado desde tiempos históricos algún tipo de medio para preservar su historia, su pasado a través de los relatos orales. Han tratado de la esencia de su cultura desde las normas morales, lo que está bien visto, lo que no está bien. Hasta las últimas décadas, diversos relatos a través de personas que logran preservar los sucesos más importantes, y esto particularmente los ocurridos entre los años 80 y 95, época que se caracteriza por la violencia en el interior del país. Otro punto es los miembros de la MRTA reconocen que fue un error político el ajusticiamiento de Alejandro Calderón, pues a partir de ese momento se produce un quiebre en su relación con las comunidades ayánicas, con las que según ellos tenían una relación armónica. El jefe de la columna de la Selva Central me cuenta que nosotros contábamos con las comunidades nativas como aliados, buscábamos reivindicar sus derechos, tuvimos compañeros ayánicas, amueyas o yanishas. Ellos se incorporan a la lucha porque veían con simpatía al MRTA. Nosotros reivindicamos el nombre de Juan Santos Atahualpa, que era el Frente Central, se denominaba Juan Santos Atahualpa. Además de sentirse identificados, pues conocían a la guerrilla del 65, y cuando nos contaban historias sobre Juan Santos Atahualpa. Pero a partir de la muerte de Calderón esto cambia. Ahí comienza el levantamiento de su ejército y ahí comienzan a darnos la espalda. A raíz del conflicto armado interno se da un evento clave en la memoria de los relatos orales, que es la muerte de Alejandro Calderón por parte de una columna del MRTA. Al comienzo de la investigación, en el año 2006, había leído sobre este hecho en algunos textos que relataban la historia de la Xánica. Este hecho se veía como un capítulo importante, pero lo que me sorprendió es que encuentre tan presente en la memoria no solo de los ayánicas, sino más bien y mucho más presente en la memoria de los yanishas. Todos y cada uno de ellos saben quién es Alejandro Calderón y el papel crucial que jugó en la entrada del ejército ayánica y la posterior conformación del ejército yanisha, que es otro tema que sería interesante hablar, pero que no es el momento. Ciertamente la rivalidad ancestral entre los ayánicas y los yanishas fue traducida en este conflicto armado, pues al llegar el ejército ayánica a recuperar el cuerpo de Alejandro Calderón, la violencia que ya de por sí estaba desatada por la presencia del MRTA se torna en su máxima expresión, relatándonos eventos traumáticos como es obligar a comunidades enteras a desplazarse a otros lugares. Y tenían una especie de campo de concentración, el ejército ayánica, ubicado en Haswal, donde los interrogaban en idioma ayánica, y cuando ellos hablaban yanesha, o bueno, hablaban yeñoño, que es el idioma de yanesha, que hacía imposible una comprensión entre ayánicas y yaneshas, ¿no? Otro punto interesante del análisis de la historia de Calderón es la importancia del cuerpo tanto para los yaneshas como para los ayánicas. En el caso de los ayánicas, el levantamiento empieza por recuperar el cuerpo de Calderón para poder enterrarlo y que descanse en paz. En el caso de los yaneshas, al no encontrarse este cuerpo, se comienzan a tejer una serie de relatos donde dan cuenta de dónde puede estar su paradero, un paradero que es distante al territorio de los yaneshas. Finalmente, otros elementos que encuentro en esta historia es la incursión de animales sagrados para los yaneshas, animales malditos, como los describe Santos Graneros. La interpretación de los mitos que hace... ya, es demasiado largo. Lo más probable, finalizando ya para finalizar, siendo consciente de los tiempos, lo más probable es que nunca volvamos a ver a Alejandro Calderón, pero también lo más probable es que entre las comunidades yaneshas y ayánicas nunca se olvide este nombre y que quede en la memoria colectiva. Tal vez con otra connotación, tal vez convertido en un personaje mítico, tal vez en una nueva Sarpañán. Pero tal vez yo me equivoque y Calderón vuelve un día del monte a contarnos otra historia. Por ahora su historia es contada para todos y a todas. No hay un personaje que no conozca quién es Alejandro Calderón, qué hizo, pero sobre todo cada uno tiene una visión, una versión diferente de dónde se encuentra hoy en día. Y bueno, finalmente hay algunas imágenes que iba a pasar de la zona, ¿no? Este es el frente de la Selva Central. Acá están los MRTistas que hicieron su ingreso. Este es la zona de Chaparral, cómo estaban organizados. Como se ve, había una relación cercana con las comunidades. Algunos nativos también se unieron a este levantamiento. No se puede decir que era una relación no había una cierta relación de amistad, ¿no? Sí tenían, ellos mismos lo reconocen. Por eso también es complicado hablar del tema.
Bueno, esas son un poco las cosas. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con amigos, porque veo amigos viejos y amigos nuevos, y por la significación que tiene el momento, porque se trata de Carlos Iván y, bueno, por eso. En fin, voy a hablarles de dos temas, si se puede de tres, a ver si el tiempo da, pero en principio de dos. Y además de cosas que son en realidad obvias, pero a veces hay que argumentar sobre lo obvio cuando se ha dicho y se ha sostenido con tanta asiduidad y es un consenso tan grande académico algunas cosas, ¿no? Entonces primero hay que demostrar lo obvio, y lo obvio es, creo, que las personas son a veces diferentes a los modelos que se construyen de ellas, o son mucho más que las instituciones en las cuales participan. En este caso las personas senderistas. O sea, los senderistas son diferentes a senderos, de los modelos que tenemos de ellos. Y la otra cosa obvia es que la vida suele ser mucho más compleja, más diversa y más difícil de atrapar que lo que los intelectuales podemos creer. Entonces los relatos que construimos para explicarlos en realidad son un esfuerzo de dar coherencia a cosas que muchas veces no podemos hacerlo, y ahora lo voy a mostrar de alguna manera. Como a través de una entrada en particular que es la cultura y el arte, y cómo esto es intentado construir por Sendero Luminoso como un canon o como una propuesta de modelo oficial, y cómo esta propuesta consciente, construida a través de los años, no es algo que se le ocurrió a René Guzmán en 1980, sino que es un proceso de construcción lento, y que intentan compartir con sus militantes y educarlos en ello, cómo esta propuesta es compartida o no, aceptada o no, incorporada o de qué manera por los senderistas de carne y hueso, ¿no? Por las personas. Y como la exploración no puede ser tan abierta y hay que limitarla, entonces el espacio en el cual yo me he fijado es las prisiones en los años 80, que además es un espacio privilegiado porque, siendo un espacio institucional cerrado, se supone que es ideal para el disciplinamiento y la educación, ¿no? Así que eso es, vamos a intentar hablar de eso. Para empezar a hablar de eso, hay que comenzar diciendo qué es lo que se ha dicho sobre el Sendero Luminoso rápidamente respecto de su relación con la cultura. Y se han dicho varias cosas, pero la principal, y que es un consenso académico, ¿no? Que inclusive está en la Comisión de la Verdad y que por ejemplo Carlos Iván compartía, es que para Sendero el enfoque cultural, por decirlo de alguna manera, no le era útil para su práctica política, para actuar militarmente o para relacionarse con sus enemigos o rivales, ni con sus aliados. Despreciaba en general la cultura andina por considerarla un ejemplo de atraso, y no le servía como un patrón para identificar aliados, por ejemplo. Al contrario, al ser Sendero más bien agrupa una serie de cualidades muy modernas, por decirlo de alguna manera, una hiperracionalidad, ¿no? Una fe ciega en una forma de cientificidad, y desprecia altamente expresiones que podríamos llamar tradicionales. Esto tiene graves consecuencias para la gente,
porque allí donde entró en contacto y llevó a la práctica esta manera de entender clasistamente la sociedad, Sendero actuó de manera bárbara, totalmente bárbara, llegando a extremos de suprimir toda expresión de afecto, por ejemplo, o cortar circuitos tradicionales de producción y reproducción cultural. Pero esto ha sido altamente documentado, ¿no? No es algo... Ahí hay una cita de Osman Moria. Ya, está bien, eso es, me parece que es cierto, pero entonces aquí hay que hacer una diferenciación, creo, sobre dos usos de cultura, ¿no? Me parece que para Sendero, ¿no? O para el partido Sendero Luminoso, en efecto no le es útil el enfoque cultural para su práctica política, porque el clasismo es el elemento que rige su mirada del mundo y dirige su guerra. Pero eso no quiere decir que no conciban a la cultura de otra manera, ¿no? Como una serie de universo simbólico, de valores y de tradiciones, a los cuales sí dan importancia. Es decir, no la cultura como instrumento para relacionarse con nosotros no les es útil, porque para eso tienen el clasismo. Pero es innegable que sí tienen una cultura. Es innegable además que sí le dan muchísimo valor a la cultura y al arte. Es absolutamente innegable porque además hay enorme cantidad de evidencia empírica que lo demuestra. No es algo que sea una idea. Entonces, pero ¿qué sucede con esta manera con esta cultura senderista, digamos, que yo noto que hay acá una especie de tensión, ¿no? Entre lo que se propone construir el partido como cultura oficial y lo que la gente pide. Pero el partido sí se lo propone construir, ¿no? Y se lo propone construir diferenciándose claramente de lo que puede considerar arte de viejo tipo, como por ejemplo ahí la cita lo muestra. ¿Cuáles son las fuentes, ¿no? Para rastrear esta construcción de Sendero de su canon cultural o artístico, ¿no? Hay muchos documentos de Sendero Luminoso donde se habla del tema. Podría citarlos, o quizá los temas, o si a alguno le interesa en particular, los puedo mencionar. Tiene documentos que va desarrollando a lo largo de Resistencia, algunos son tempranos, otros son más tardíos. Y luego hay una cantidad de producción que es interesante, que va desde el año 87 hasta el 92 y es pública y que se edita en el periódico El Diario Senderista, ¿no? El diario de la época senderista que va del 87 al 92, donde constantemente, o sea, el Sendero le da un espacio privilegiado a la cultura dentro de este periódico. No es un espacio menor, no es un accesorio, como puede ser un periódico cualquiera que conocemos ahora, sino que es quizá la parte más importante del periódico. El periódico en sí es una aventura, ¿no? Como ustedes quizá recuerdan. Era casi una aventura suicida este periódico porque estaba tan ligado a otros organismos relevantes del partido que seguir publicándolo y distribuyéndolo a la opinión pública, a la gente en la calle, ponía en alto riesgo a la organización. Y sin embargo, pese a ese riesgo, Sendero Luminoso siguió sacándolo, lo siguió haciendo y siguió dándole hasta el final de sus tiempos, hasta la última vez que requisaron el último taller del periódico, le siguió dando, aún en esas condiciones de precariedad de producción, un enorme espacio a la cultura. Se llamaba, tuvo muchos nombres esa página. A veces fue suplemento cuando hubo más plata,
¿no? Cresta Roja, en fin, tuvo diversos nombres los suplementos que estudió el diario ahí. Y en otros casos simplemente fue la página cultural. Pero era a veces la mitad del periódico o el 60% del periódico, cosas así. ¿Qué había allí? Bueno, había muchas cosas, ¿no? Pero, entonces el primer punto que quiero compartir con ustedes es que Sendero le dio enorme importancia a la cultura, enorme, para sus propios fines, que veremos que era claramente consciente para qué utilizaba Sendero Luminoso la cultura. Pedagógicos en un gran sentido, de disputa del ámbito discursivo, por decirlo de alguna manera. Como ya lo han mencionado antes Reinicke o Vick, o antes que ellos, inclusive, en los años 80, Biondi y Zapata, por ejemplo. Pues es el periódico, y el periódico son 6 años de fuentes. 6 años, ¿no? de documentación, donde Sendero no deja de decirle a sus militantes y además al público más allá de sus militantes que compran el periódico en la calle, cómo debe entender el arte y la cultura. Lo dice, lo escribe, lo desarrolla, lo argumenta. Por lo general hay esto, ¿no? Es una primera sistematización, ¿no? Todas las cosas que se pueden encontrar dentro de este enorme volumen de evidencia dentro del periódico. Ahora, quizá para los que no están familiarizados con la historia del periódico, habría que decir que no es una iniciativa de gente filosenderista, es decir, de gente amiga de Sendero, no, sino que está documentado, ¿no? Por lo menos yo lo he documentado en otro trabajo, que hay una relación directa entre la dirigencia de Sendero Luminoso y la línea editorial del partido, y la línea editorial del medio de comunicación del periódico. Sendero en 1987 compra el periódico, lo compra, está escrito en registros públicos. A partir de ese momento controla la línea editorial. Eso es importante, ¿por qué? Porque entonces nos permite decir que el que habla a través del periódico se puede considerar de alguna manera el sendero oficial y no un sendero oficioso. En fin, estas son, por ejemplo, cosas que aparecen siempre en la periódico. Esta página en particular es muy interesante porque es una especie esta página del 88 es una especie de canon de casi todas las expresiones artísticas que Sendero intenta trasladar hacia sus militantes, ¿no? Acá les dice cómo debe ser la poesía, cómo deben ser las marchas, cómo debe ser la música, cómo entiende que debe ser el dibujo, el grabado, ¿no? Hay una serie de modelos estéticos, ¿no? Que intenta transmitir. Ahora voy a mencionar rápidamente, a través de escogiendo unas cuantas citas de las muchísimas que hay, en invito a revisar esa fuente que es muy buena. ¿Qué es lo que entiende Sendero Luminoso como su propuesta, ¿no? De modelo de lo que debe entenderse como arte? Entonces, el objeto, ¿no? de arte el objeto de la actividad cultural y artística para Sendero es que luche por el pueblo, que el público sean obreros y campesinos y que su estilo sea el realismo socialista, por eso de alguna manera, ¿no? Hay una fuerte influencia de la revolución cultural, pero en realidad es una gran mezcla, ¿no? Hay alto eclecticismo. En todo caso, intenta que sea instrumental a su guerra. No vas a andar produciendo tu arte porque te da la gana, sino porque tiene que salir a los fines del partido. Marcan claramente, como pueden ver en esta cita, distancia de expresiones artísticas aún de izquierdistas radicales o de gente progresista, a las cuales desprecian por
decadentes, por pequeños burgueses, ¿no? Por no comprometerse más allá. Ellos son artistas populares, y artistas populares no puede ser cualquiera. El artista popular tiene que estar claramente comprometido con la revolución, no solamente con su expresión artística. Así su expresión artística sea verbalmente revolucionaria. La función principal del arte en Sendero es un arma de combate. Y esto, al parecer, es lo que intenta transmitir cotidianamente, porque, bueno, cotidianamente no, porque el periódico tiene sus altibajas de producción, hacia sus militantes y educarlos de esa manera. Inclusive hay una propuesta un poco más elaborada de estética, ¿no? Que es curiosa, porque son conscientes los que escriben el periódico, ¿no?, de las debilidades de la producción artística de los integrantes del Luminoso. No son grandes artistas, pues no hay, ¿no? O en todo caso algunos que llegan con mucha más habilidad, con muchas más capacidades, llegan muchos años después, y no en los 80, de nuestro tema. Entonces son conscientes de que entonces su arte es feo, ¿no?, de baja calidad. Para justificarlo, entonces hacen esta elaboración y dicen: no es la perfección lo que buscamos, no es la perfección burguesa, sino es la creación heroica lo que estamos destacando, la creación a pesar de las dificultades. Sin embargo, como se puede ver de esta cita y del cuerpo que acompaña, porque es un texto mayor, ¿no?, el título del artículo es La belleza proletaria es diferente, ¿no? El problema de la perfección en busca de la creación heroica es que cuando los burgueses buscan la perfección, es un arte que no vale, porque es un arte decadente. Y cuando los campesinos buscan la perfección, lo dice el artículo completo, o los militantes de Sendero buscamos la perfección, no importa que nos salga mal, sale mal, es deficitario, pero no importa. Es así, es en realidad condescendiente. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, esto que estoy mostrando, que son breves ejemplos, realmente es una producción es casi cotidiana, ¿no? Y hay documentos además partidarios al respecto. Es lo que Sendero quiere construir con los años. Desde el 83, que yo tengo entrevistas de gente que recuerda desde el 83 hasta el 92, más hasta el 93 también, pero hasta el 92, que el periódico sigue produciendo e insistiendo en cómo debe entenderse el arte y la cultura. Es un proceso al cual van llegando y se va asumiendo cada vez una forma más definida el 88-89, ¿no?, con estos artículos. Vean, pero eso es lo que se propone el partido, ¿no? ¿Qué hacía la gente en la vida real? Eso es lo que la otra parte de la conversación que estamos teniendo. Y ahí viene lo interesante, que la gente en las cárceles, en Lurigancho y en el Frontón, no cumplía necesariamente este mandato. Lo cual es obvio, ¿no? Es obvio de decirlo, pero igual vale la pena argumentarlo, ¿no? Para poder argumentarlo, entonces lo que he hecho es recurrir a entrevistas de gente que estuvo presa durante aquellos años. Para explicarles un poquito más sobre este proceso metodológico, son entrevistas tomadas a lo largo de varios años, en realidad de más o menos unos 5 años, son numerosas, sobre la base de guías muy abiertas, y luego de escribir la versión preliminar de este documento, regresé a conversar con varios de ellos para ver qué opinión tenían sobre las cosas que yo había escrito.
porque es algo que yo intento rescatar de los trabajos que se suelen ahora surgir con mucha frecuencia sobre memoria. Es que me parece que está bien trabajar sobre memoria, documentos, objetos culturales, pero hay que regresar a la gente porque la gente está muerta. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarles qué piensan. Entonces, les pregunté qué pensaban. Y es satisfactorio comprobar que en parte reconocían que lo que se estaba diciendo era cierto. O sea, se reconocían en lo que estaba diciendo, pero en otra cantidad de circunstancias no, y me hicieron una cantidad de observaciones que luego he intentado incorporar y que espero poder comentar ahora. Porque yo inicialmente supuse, ¿no?, y lo escribí así, que había una clara diferencia entre lo que era la exigencia partidaria de cómo debe ser senderista y la expresión individual, ¿no?, que había como un espacio de resistencia pasiva, digamos, algo así. Y esto no es tan así, es mucho más complejo, más todavía. Las respuestas son muy diversas. Entonces yo lo que ahorita no puedo es compartir conclusiones claras, ¿no?, porque lo que hay es recuerdos muy contradictorios. Por ejemplo, ¿qué es lo que, cómo se organizaba la vida cotidiana y la producción cultural de los presos en el Lurigancho y el Frontón en aquellos años? Tenía su momento. O sea, primero, eso corrobora la importancia que le daba Sendero al tema, ¿no? Para eso hablamos, como suele hacerse, acerca del uso del tiempo, ¿no?, de las personas en las prisiones. Toda la mañana ellos la tenían ocupadas en diversos temas de producción, pero la tarde, casi toda la tarde, pasaban a hacer algo. Así lo recuerdan todos, ¿ya? Entonces, cada quien se adscribía al grupo que le era más afín individualmente. O sea, si a mí me gusta más hacer tal cosa, música, yo me grupo de música, y de esa manera. Al inicio solamente había taller o grupo de poesía, de periodismo, al cual consideraban parte de lo cultural, de teatro, que era lo central, y de artesanía, esta que se hace canastas, ¿no?, y música. Luego con los años fueron agregando algunos otros grupos como narrativa y tallado en piedra, ¿no?, que fue lo que finalmente llegaron a perfeccionar muchísimo. Pero ya, 5 minutos. Ya. Yo acabo en 5 minutos. En fin, este era cómo organizaba su tiempo, y la gente se dedicaba e intentaban encontrar actividades. Es más, era la norma, al parecer. ¿Qué te gusta hacer? Haces eso. No había una obligación, una clara adquisición de ese partido. Lo que sí había, y aquí entonces viene el matiz, y en cada cosa que digo siempre hay un matiz, lo que sí había era una exigencia de producir para determinadas fechas, ceremonias, para la visita, para las necesidades de la diligencia, para regalar la Abimael, cosas así. Eso sí, entonces había una mezcla de haz lo que quieras, pero también había una parte de producción. Entonces se daban las dos. Luego yo había notado que había mucha apropiación de música andina. Entonces yo le preguntaba a mis entrevistados, ya que eran grandes conversaciones, largas conversaciones, y esto pues del mandato de decimos lo andino y somos el arte nuevo, ¿no?, como hemos visto en la cita al inicio, ¿cómo es? Y ustedes todo lo hacían andino. Y me dice, pero es que era así, todo eso que tú me estás diciendo no es cierto, así no era la tierra real. ¿No? ¿Cómo no íbamos a bailar huayno o a hablar quechua y en general hacer todas estas expresiones si nosotros veníamos del campo? Y nadie nos reprimía que hiciéramos ese tipo de actividades, nadie. Al contrario, las canciones que cantábamos para la visita, que era el evento principal, o sea, la preparación cultural en realidad en parte estaba siempre mirando hacia la visita, que era como el momento donde tiene que exponer las cosas. Lo hacían
utilizando música andina. Pensando en esta idea de la instrumentalización del arte por parte de Sendero, ¿no? La instrumentalización de muchas cosas, pero incluido el arte y la cultura, yo había supuesto, y así lo había escrito, ¿no? Que entonces también había una apropiación de canciones muy significativas para el uso y consumo de Sendero, ¿no? Para ganar su batalla discursiva, ¿no? Como dice René. Y que por eso se apropiaban de cosas como, de temas tan conocidos como los que están ahí, son famosos, ¿no? Y me dicen, sí, en parte es así, pero la verdad es que la principal razón es que porque no sabíamos hacer más. O sea, no teníamos músicos a la mano. ¿De dónde íbamos a hacer nosotros otras canciones si no teníamos músicos? Entonces lo que hacíamos era agarrar las canciones que ya existían y le cambiábamos de letra porque, hermano, no había otra opción. Y teníamos que llegar con canciones a las fechas. Ya cuando fueron incorporándose artistas de mejor calidad, fuimos aprendiendo y hicimos las marchas son la expresión más auténtica, por decirlo así, porque era más fácil y porque luego vinieron músicos que hicieron mejores marchas, más individuales. Entonces, en realidad, esto de la apropiación, la utilización de la música y de apropiarse de canciones significativas es cierto parcialmente porque en realidad un fuerte componente que explica por qué simplemente cantaban canciones antiguas es porque, uno, son las que se saben, y dos, no tenían músicos para hacer otras nuevas. Tenían que hacer la misma chamba posible. Va por otro lado, esto voy a pasarlo por alto, pero simplemente quiero decir que además las cosas no son estáticas, ¿no? Por ejemplo, en esta humorista tan famosa, ¿no? Falsía, sí, van cambiando las versiones además con el tiempo. Si el 86 era así, el 97 es así, y ahora cómo será, porque además Sendero Luminoso sigue produciendo, ¿no? Arte y música. Ya. Pero hay más que eso, ¿no? ¿Cómo este desprecio se supone, este desprecio desde arriba hacia las expresiones culturales andinas, ¿se daba o no se daba? Ya hemos visto que parecer no, porque celebraba y en general sus rituales y su producción tomaba del mundo andino. Pero hay otro elemento que vuelve a poner esto en cuestión, es decir, lo vuelve a ser más complejo, y es que muchos sí recuerdan que los presos estaban organizados, no organizados, pero sí divididos por afinidades, por lo menos por afinidades, por decirlo de alguna manera, pero más bien por grupos, donde, por ejemplo, están los campesinos, los universitarios, los más intelectuales, los más urbanos, y que los más urbanos, los universitarios, los criollos, los que no eran los que venían presos directamente desde el campo, sí recuerdan que había cierto menosprecio hacia los campesinos, a los que en resumen podían decir, vienen los cholitos con su guay, ¿no? Esos cholitos con su guay, de los cuales en realidad sí despreciaban. Entonces, vemos que hay una mezcla de cosas. Quiero terminar con el tema de Jobal, ¿no? Y rapidito, Jaime. Sí. Y es rapidito, no te desesperes. Es esto, que aunque hay esta exigencia, hay una exigencia del partido para hacer arte, esta en la interacción social no se siente tan fuerte porque no hay comisarios. Nadie recuerda los comisarios de la cultura, ¿no? Como en la Revolución Soviética ni en la Revolución Cultural. No hay un Stalin que llama por teléfono a Bulgakov para recriminarlo, no existe eso, nadie lo recuerda, ¿no? Lo que sí recuerdan es que hay la fuerza del contexto, por decirlo de alguna manera. Es decir, está mal visto que hagas arte a la antigua, está mal visto que no seas sacrificado. Sacrificar es importante, esa idea es muy importante. Está mal visto que seas pequeño burgués, ¿no? Entonces hay una vigilancia colectiva, por decirlo de alguna manera, pero si lo haces tampoco es que te van a castigar,
ya pues fácil, compañero. Y además hay mucha permisibilidad si es que alguno de los militantes no quiere participar en ninguna actividad cultural porque tiene que mantener su familia fuera. Entonces, hay bastante flexibilidad a ese respecto. La excepción, y con esta excepción cierro, por lo menos en las entrevistas de las que he recordado, es Jovaldo. Y si es una excepción, podría no ser solamente este caso, pero en fin. A Jovaldo sí parece que es sometido a cierto grado de disciplinamiento, mucho más consciente, mucho más instrumental. Jovaldo es un poeta que ya era un poeta de izquierda radical, antes de ser senderista y antes de estar preso, y ya su poesía era así. Es una poesía de 1976, una poesía revolucionaria, por decirlo así. Preso, ¿no? Él debería responder a la exigencia partidaria y a la vigilancia de sus compañeros, ¿verdad? Debería mejorar en el sentido senderista y dejar atrás lastres de su producción pequeño burguesa. Y él lo intenta, según los recuerdos de las personas a las que he entrevistado. Y netamente, y defiende, es un militante senderista, defiende, por ejemplo, es un poema donde defiende al Sendero Luminoso de los ataques de sus rivales, ¿no? La clásica imputación de ser infantiles, ¿recuerdan? Este es un poema donde él lo escribe para defender al Sendero Luminoso. Pero por escribir este poema es criticado. No es bien visto este poema, porque igual piensan que está hablando desde un yo, muy individual. Y acá nuevamente viene la duda, ¿no? Porque algunos compañeros me dicen, bueno, sí, así era Jovaldo, pues. ¿No? Así era Jovaldo, ya. Pero nadie le hizo nada. Pero otros recuerdan que sí hubo, ¿no?, momentos de tensión con él y que se lo forjó en la lucha, ¿no? Que se lo criticó, hubo momentos en que se lo sometió a autocrítica, lo cual parece ser corroborado por el libro reciente, el libro que reúne la poesía de Jovaldo ha sido publicado este año, a inicios o fines del año pasado, ya no estoy seguro, pero recientemente hay una introducción de Zavala, ¿no?, donde habla de Jovaldo y se refiere a este proceso de transformación de Jovaldo en un Jovaldo mejor, ¿no? Cómo en la prisión va mejorando, no va dejando atrás sus lastres pequeños burgueses, pero como al comienzo le cuesta. Sin embargo, yo creo que Jovaldo, pese a que es una evidencia de el poeta que se va partidarizando, va perdiendo un poco de su yo, y de hecho su producción, si se le ve en el largo plazo, en el mediano plazo, y se va viendo en el libro, la producción tecnológicamente, se va viendo que se va empobreciendo poéticamente, se va pareciendo más a la de sus compañeros, ¿no?, más partidaria. Pero en su último poema, o quizá uno de sus últimos poemas, y terminó Jaime, que es ¿no?, que lo pueden ver allí, yo siento, y quizás es una interpretación excesivamente subjetiva, que él no acaba de ser disciplinado nunca. Aunque el poema es escrito en el momento de la resistencia feroz, que es un momento significativo para el Sendero Luminoso frente a la resistencia a la masacre del 86, ahí vemos, por ejemplo, dos ejemplos de cómo se expresa el mismo momento en dos poemas distintos. Pero en Jovaldo vemos que todavía se puede identificar un yo individual, especialmente en el último verso. Si bien todo el poema está escrito en plural, como más o menos era la idea, ¿no?, y la resistencia es nuestra resistencia, nuestra pelea, en el último él dice, él habla en primera persona, ¿no? Él dice, hoy más que nunca feroz, yo, o sea, no todos nosotros, no Sendero, sino yo. En fin, lo que quiero decir, entonces de lo que he conversado con ustedes es eso, es de la distancia que puede haber entre la idea que nos hacemos, el molde, el modelo que nos podemos construir acerca de lo que creemos que es Sendero Luminoso y sus militantes, y la realidad que podemos rescatar si la miramos más cercanamente, ¿no?, si nos fijamos con más detalle,
si vamos a su interacción social, si vamos hacia sus experiencias, podemos matizar y ver que más que sendero había muchos senderistas. En esto no hay ningún afán negacionista, ¿no?, ni un intento de justificación, sino más bien quizá una propuesta de intentar comprender más a las personas para intentar incorporar todo esto en una narración que los incluya y pueda domesticar de alguna manera, si se puede, lo peor de su legado, lo peor y lo mejor, pero quizá lo peor de su legado feroz, ¿no?, y su legado feroz de esta generación. Eso es, si después hay preguntas, después las contesto. Bueno, primero decir que lo que ha expuesto, las cosas que ha dicho y ha expuesto José Carlos, tiene mucho que ver también con el caso que yo estoy trabajando, ¿no? Se trata de a través de estas historias individuales de senderistas, un poco fracturar la solidez, la aparente cohesión de la historia y la memoria del Sendero Luminoso. O sea, quería decir que, un poco empezamos por el final, para que no me gane el tiempo, que en esa tarea un poco humanizamos también a aquellos senderistas, a aquellas personas que se vincularon al proyecto de Abimael Guzmán, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que decía al final José Carlos, poder domesticar un poco ese lado tremendo de esta historia, ¿no?, para bien. Entonces mi historia, o mejor dicho, mi exposición va a tratar rápidamente sobre la historia de un senderista. Su nombre era Justo Gutiérrez Poma y él es un desaparecido. Como les decía, puedo empezar un poco quizás por el final, ¿no? Hay un trabajo de Carlos Iván de Gregori que se llama La maduración del cosmócrata, donde él plantea y desarrolla la manera como Abimael Guzmán, 3 años antes de iniciar el conflicto armado, a través de 4 textos que estudia, analiza Carlos Iván, que a través de esos textos Abimael logra constituir una comunidad de discurso, o una comunidad de sentido, ¿no? Una comunidad de discurso que el partido finalmente encarna, ¿no? Y que, como una estrella enana, que es la figura famosa que usa Carlos Iván, termina absorbiendo a los individuos, ¿no? Digamos, confundiéndolos en esta comunidad, ¿no?, desindividualizándolos, ¿no? Entonces, un poco siguiendo el ejemplo de José Carlos y el propio, no ocurre finalmente tal cosa, ¿no? Hay muchas historias que dan cuenta de que no triunfa finalmente esta deshumanización del discurso senderista, ¿no?, del discurso de Abimael Guzmán. Yo empecé a escuchar hablar de Justo Gutiérrez en el campo, haciendo entrevistas, cuando construí una cronología del conflicto armado en Huancavelica. Porque Justo Gutiérrez, a pesar de la importancia en los primeros años de la subversión, y a pesar de su gran importancia en la historia social huancavelicana de los años 70, no aparece en ninguna parte de la historia del gran relato elaborado por la Comisión de la Verdad. Son poquísimos testimonios contados, creo que son menos de 5 los que en algún momento mencionan a un tal Justo, y creo que es uno solamente de los testimonios que lo mencionan con nombre completo, ¿no? Entonces, encontrar su nombre mencionado por muchas personas en el campo me llamó mucho la atención, ¿no? Digamos que como un dato, la gente mencionaba que Justo provenía de Saxamarca, que había sido el camarada Raúl, que por ejemplo en la zona de Vilca y Manta había dirigido los arrasamientos, los asesinatos, los incendios en las comunidades campesinas de esa zona, y que había sido además un gran dirigente en los años 70, y bueno, como les decía, él provenía de la comunidad de Saxamarca, ¿no? El puente de piedra es un famoso puente de la comunidad de Saxamarca. Antes de continuar, las fotos casi todas pertenecen a Nelly Plaza, que tuvo la suerte de estar en ese evento y bueno, me proporcionó las fotos. Bueno, de Saxamarca, fui a Saxamarca y la gente me contaba que allí había habido un gran evento el año 79, 80, no se acordaban bien, ¿no?
Entonces me decían, en ese evento pues habían estado presentes Abimael Guzmán, Feliciano, Omar Morote, Edith Lagos. A mí un poco que bueno, por supuesto me suscitó dudas que haya sido tal, así la cosa, ¿no? En ese congreso, que varias personas recordaban con esas personas, ¿no? Me decían que Sendero pues había estado en ese congreso organizándolo todo y que justo Gutiérrez Poma había sido el hombre que se había encargado de la organización de este evento. Habían habido pues, gente en los cerros, ¿no? Vigilando, y en fin. Entonces fue el momento en que decidí, digamos, jalar el hilo y ver hasta dónde conducía la historia, ¿no? Y en esa pesquisa es que encontré que el personaje condensaba mucho de un relato, digamos, escondido, o un relato quizás subalternizado, no sé cuál sería la palabra correcta, ¿no? Entonces, bueno, voy al caso, ¿no? Entonces, justo Gutiérrez Poma nace en Saxamarca en 1950. Él pertenece a una familia más o menos, ¿no?, destacada, digamos, de Saxamarca, en la medida en que uno puede hablar de una familia destacada en una comunidad tan pobre como era esta, ¿no? Saxamarca está muy cerca de Huancavelica, está a 4 kilómetros, ¿no? Se puede llegar rápidamente a pie si tenemos buenos pulmones, y bueno, el papá de Justo, por ejemplo, era tropero, ¿no? Digamos, andaba, digamos, entre Gastrovirreina y Acobamba, comerciando, trabajando los ganados, bienes, productos para llevar, etc., ¿no? Y en esas caminatas iba con su hijo, que era Justo, ¿no?, su hijo mayor, varón, y a veces llevaba pues, algunos sobrinos, ¿no?, primos de Justo, que, digamos, se cachueleaban, se ganaban también algo, ayudando a este tío tropero, ¿no? Justo termina la secundaria en Lima, ¿no? Y eso es posible porque Justo tiene tiene algunos familiares en Lima, especialmente un primo que trabaja en la Universidad Católica, como trabajador, es un obrero de la Universidad Católica. Entonces, vivía en Lince. Entonces, él acaba la secundaria en Lima e intenta postular a la universidad y no lo consigue. Entonces retorna a Saxamarca, ¿no?, donde tiene una vida de comunero por un tiempo allí. Y es más bien cuando él ingresa a la Juventud Revolucionaria del Perú, que es el brazo juvenil de Sinamos, donde se dispara, digamos, la vida pública y la vida política de Justo Gutiérrez Poma, ¿no? Estamos hablando del año 73, quizás 74, ¿no? Justo entra a la Juventud Revolucionaria del Pueblo y muy pronto destaca como un líder y como un promotor eficaz para su trabajo, ¿no? En Sinamos él recibe formación política, en Sinamos él recibe capacitación para ser promotor, y él pues recorre mucho del ámbito huarcabelicano promoviendo la reforma agraria velasquista, ¿no?, la creación de los grupos campesinos, de las AIS, las cooperativas, etc., ¿no? Entonces alguien pues que poco a poco pues, va digamos, acumulando una experiencia que en el sentido de la idea inicial que hablé de Carlos Iván, una experiencia que necesita ser organizada, interpretada, llenada de sentido, ¿no? Y lo que ya encuentro yo a través de testimonios y gente que lo conocí en esa época es que Justo es un campesinista nato, digamos, no solo porque viene de la comunidad, sino porque en las sucesivas relaciones de las cuales hablaré, en las sucesivas relaciones que va a sostener, él alimenta, digamos, una suerte de creencia acerca del campesinado y del poder de la comunidad campesina como simiente de una nueva sociedad que hay que transformar, que hay que construir, ¿no? Entonces, ya de ese entonces se percibe Justo como esa búsqueda de sentido, de un discurso ordenador, de su experiencia en una época tan agitada, tan convulsa, como fue la de los años 70, en un medio tan empobrecido, tan precario, tan injustamente tratado por la historia como es el huancabelicano. Entonces, trabajando en la JRP, ya hacia el año 76, Justo tiene posibilidad de conectarse con los funcionarios y promotores de DESCO, la ONG DESCO. DESCO había llegado a Huancavelica ese año, el 76, para abrirse con proyectos de desarrollo que en parte colaborarían con el proceso de la reforma agraria.
Justo es inmediatamente buscado porque es el promotor estrella, digamos, es un líder natural, digamos, en la juventud revolucionaria del Perú y encinamos, ¿no? Entonces ese contacto fomenta, promueve rápidamente una gran amistad de varios trabajadores de DESCO con Justo Gutiérrez Poma. Lo recuerdan pues, como un muchacho con una gran sensibilidad social, muy dinámico, que se movilizaba por todas las comunidades, con un verbo en quechua muy, bueno, muy destacado, muy de aprecio, ¿no? Y sobre todo una persona que todos me dicen era buena. Estaba ya justo casado, él se casó muy temprano y ya hacia el año 76 tendría 2, 3 hijos quizás, y era muy joven, él tenía 26 años también. Pero sin embargo, a pesar de eso, él se dedicaba a esto. Bueno, otras versiones me dicen, claro, él podía hacer esa clase de actividades y tener esa clase de compromisos porque su familia en Salsamacca tenía pues algunos recursos como para ayudarlo, ¿no? Y de hecho sus hijos y su esposa vivían con sus papás, ¿no? Bueno, el DESCO además, poco después le sirve como catapulta para otro tipo de relaciones. El 76 aparentemente Justo renuncia a la Juventud Revolucionaria del Perú y a Cinamos, y rápidamente comienza a elaborar un discurso de izquierdas, además muy crítico de las organizaciones de izquierda, ¿no? Sin embargo, por estos vínculos con DESCO, él accede a tener contactos con los activistas de la Confederación Campesina del Perú. Los activistas de la Confederación Campesina del Perú, la CCP, ven inmediatamente con interés a Justo Gutiérrez Poma, que además es amigo de sus amigos, y dentro de las organizaciones políticas de izquierda, él parece muy cercano, ¿no? Entonces, el interés es ganarlo a Justo en la captura de la dirección de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, que es algo que se consigue el año 77. Justo se convierte en el secretario general de la Federación y da el gran salto al escenario nacional, digamos, ¿no? Él y otros dirigentes de la Federación Huancavelicana son invitados a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional de la CCP y tienen pues una ventana abierta para mirar qué ocurre en el país y más allá de lo que él y sus compañeros huancavelicanos habían experimentado en la pequeña Huancavelica, ¿no? Me centro más en Justo, pero alrededor de él hay otros personajes, incluso un primo hermano suyo, Zenón Gutiérrez. Es un grupo de jóvenes que van con él en este camino, en esta búsqueda de sentidos, de un discurso ordenador, ¿no? Que encuentra en esta historia de la izquierda, que es una historia que no tenemos todavía acabada, un puente, digamos, hacia ese discurso, hacia esa necesidad de un todo que le dé sentido a sus experiencias, ¿no? Entonces, justo en la Confederación Campesina del Perú entra de cabeza, digamos, en un debate que estaba comenzando a ser muy fuerte dentro de la CCP. Había una línea muy radical que personificaban Lino Quintanilla y Julio César Mesich, los grandes líderes de las tomas de tierras en Nahuaylas, y al otro lado estaba Andrés Luna Vargas, que aparece en esa foto, Andrés Luna Vargas y otros dirigentes, ¿no? Eran dos grandes bloques. La CCP estaba efectivamente hegemonizada por la línea partidaria de vanguardia revolucionaria, sobre todo, a la que pertenecía Andrés Luna Vargas, y del lado de Lino y Julio César Mesich, Lino Quintanilla y Julio César Mesich, ambos pertenecían a vanguardia, pero justo en el año en que entra, valga la redundancia, Justo, Lino y Julio César empiezan a problematizar y a cuestionar la naturaleza del sentido del trabajo político dentro de la CCP y de las acciones mismas de la CCP en las luchas por las tomas de tierras. Y ahí es importante este momento, digamos, del encuentro de Justo Gutiérrez con todos estos personajes radicales dentro de la CCP, ¿no? Había una suerte de aura que no escapaba a ciertos sentimientos morales alrededor del hecho que esta gente se había campesinizado y estaba, digamos, metida en el país, digamos, ¿no? En el Perú profundo, digamos, ¿no? Tocaba pues ciertos nervios, ¿no? Ideológicos, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Y
y claro, y la llegada de un muchacho o de unos muchachos como Justo y Zenón, huancavelicanos, a las reuniones del comité ejecutivo de la CCP, refrendaban mucho las opciones de Lino y Julio César, que eran personas urbanas, ¿no? Pero bueno, campesinizadas, ¿no? Mi sospecha es que estos dos personajes ven en Justo igualmente una oportunidad de ir ganando a su lado a un joven dirigente que tenía una gran preeminencia, y particularmente porque Justo tenía un discurso campesinista, como les decía, comprometido con la comunidad, con una perspectiva muy comunera. Digamos, veían estas condiciones, fáciles de capitalizar, digamos, para la opción radical que estaban ellos manejando, ¿no? Lino Quintanilla y Julio César Mesich rompen con Vanguardia Revolucionaria y forman otra organización, que es Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista, ¿no? Que al comienzo era un conglomerado de gente urbana y estos campesinistas, ¿no? Muy radicales que, digamos, apostaban a que efectivamente, siguiendo, digamos, al modismo de moda en el Perú en esa época, efectivamente había que reconocer que era desde el campo y desde el campesinado donde debía venir la gran oleada revolucionaria, ¿no? Que ahí estaba la fuerza de las cosas cuando se hablaba de la lucha revolucionaria, ¿no? Y no de las ciudades. Entonces, digamos que en el trasfondo pues se pueden ver varias cosas, ¿no? Mucho del imaginario nacional está ahí inscrito, ¿no? Digamos, detrás de la retórica ideológica radical, ¿no? O sea, la sierra, el Ande, digamos, la raíz, la matriz de la nación, de la identidad, de lo auténtico, de lo profundo, de lo cierto que no se ve, ¿no? Si estás allí quizás puedes verlo, ¿no? Y si estás allí y puedes verlo, estarás pues con nosotros, porque es el campesinado que personifica y encarna la historia nacional, ¿no? Entonces, como les decía, este conglomerado que hay entre urbanos y campesinistas dentro del proletario comunista no sobrevive mucho tiempo. Luego de los grandes paros nacionales del año 77 y 78, los campesinistas encaran a los urbanos dentro del proletario comunista y les dicen, ya ven, o sea, sus paros, el paro del 78 fue hubo un paro en septiembre del 77 que fue un fracaso, pero en fin, el debate era, ya ven, los paros urbanos son medidas que no tienen impacto en el campo, ¿no? La lucha está realmente en el campo y es allí donde hay que empezar a trabajar, ¿no? Finalmente rompen Lino Quintanilla y Julio César con los urbanos, ¿no? Esto ocurre, y es muy interesante la anécdota, pero es muy ilustrativa, esto ocurre para las elecciones a la Asamblea Constituyente, ¿no? Lo que me cuenta un dirigente del proletario comunista es que el plan era estar en las colas de las elecciones para la Asamblea Constituyente del 78 y en algún momento alguien iba a dar una señal y iban a salir a agitar a las masas, ¿no? A denunciar digamos, lo falso, lo impostado de esas elecciones, ¿no? Que engañaban al pueblo, y eso iba a hacer reaccionar a la gente, que inmediatamente iba, digamos, a desbordar y a destruir esa ficción burguesa, ¿no? Lo que ocurrió es que cuando estaban en la cola, muchos se dieron cuenta que era imposible hacer nada porque había tal seguridad, y luego la gente estaba bien metida en el asunto, todo estaba en orden, las colas, entonces todo el mundo se inhibe y finalmente no hubo esa reacción, ¿no? Pero en el campo sí pasó. En el campo los proletarios comunistas sí hacen la suya, ¿no? O sea, sí intentan boicotear, hacer cosas, ¿no? Y claro, no les fue difícil. En esa época en el campo los electores eran muy pocos, ¿no? Los analfabetos no votaron en las elecciones del año 78. Entonces hay una confrontación y los campesinistas renuncian a los urbanos, de estar renunciando a los principios, de estar cayendo otra vez más en el aburguesamiento, que su mirada era la ciudad, era limeña, y que no se dan cuenta que en el campo las cosas eran distintas, que allí sí las masas se estaban moviendo y ahí sí todavía continuaban las luchas por la tierra y contra la semifeudalidad y contra esas relaciones serviles que todavía se metían a gran parte del campesinado, ¿no? Esta ruptura ocurre en 78 y 77, 78, y marca el inicio de la búsqueda de parte de estos personajes, igualmente de un discurso ordenador, de un discurso que otorgara sentido, digamos, a esas experiencias de lucha social y represión de Estado, que también se vivía mucho, ¿no?
Y esto último sí es muy importante, ¿no? Porque en lo que uno encuentra, digamos, en los diversos archivos de la CCP o de los partidos políticos, es que la violencia ejercida por el Estado contra los movimientos sociales marca mucho el sentido de las interpretaciones que hay que darle a estos eventos de violencia estatal, ¿no? Confirmaban para esta gente digamos, la mirada clasista, confirmaba para esta gente la condena del Estado burgués, confirmaba que ninguna medida de negociación política o de reforma realmente conducía a la liberación del pueblo, porque siempre íbamos a tener la violencia del Estado contra nosotros, ¿no? Ahí está, ya ven, matan campesinos, ahí está, ya ven, matan obreros, ahí está, ven cómo reprimen, ¿no? O sea, para ellos estas huellas de la experiencia confirmaban las interpretaciones que necesitaban hacer para reforzar una voluntad política que estaban plasmando en esta búsqueda de dónde están los que quieren hacer la revolución de verdad. Es este contexto donde Justo se mueve y a través de varios documentos, y es Justo Gutiérrez, a través de varios documentos uno puede percibir no solamente este campesinismo de Justo, sino también esta búsqueda de una salida alternativa a la que ofrecían los partidos de izquierda marxistas de la época, ¿no? Justo en su equipo de fútbol. Hay, pues, como ustedes han visto en la primera foto, y pueden ver ahora en esta, hay un clima político en el mundo rural que ahora se ha perdido mucho, ¿no? Hay un simbolismo, hay una gestualidad, hay una retórica, hay una manera de ser políticamente en el campo que ha cambiado y muchas cosas han terminado desapareciendo muchos rasgos del pasado, ¿no? La hoja y el martillo ya no creo que la vuelvan a ver alguna vez transitar en banderolas como lo hacían en los años 70, ¿no? Estos son del grupo UDP, los que varios de ellos pertenecían a él. Este es el periódico que dirigió Justo Gutiérrez Poma hasta el año 79. ¿No? Y más que esos son, digamos, los encabezados, que seguramente él contribuía, si no eran de su propia cabeza, están ahí plasmados, ¿no? Digamos que esa es la idea, el sentimiento que abarca a Justo, ¿no? El año 79, efectivamente, hubo el octavo congreso de la Federación de Comunidades y Campesinos de Huancavelica, este evento recordado por la gente que entrevisté cuando yo fui hace un tiempo allá, ¿no? Lo que encontré es que, bueno, se han perdido las actas, lamentablemente, pero tuve la fortuna de que muchos estudiantes de la Universidad Católica fueron a ese evento, y Nelly Casa era uno de ellos, y tomó una serie de fotos que, bueno, para felicidad mía, ahí están, ¿no? Ahí esta es una foto de balcón, el local de la gobernación. Justo Gutiérrez está en el círculo, está al lado de Andrés Luna Vargas, el secretario general de la CCP, y a la izquierda de Justo está Antonio Pacheco, que es el presidente de la Federación de Acobamba, y por ahí anda Carlos Taipe también, que era del MIR y era el presidente de la Federación de Tayacaja. Tú eras MIR, ¿no? Y bueno, en ese evento la presencia de Andrés Luna Vargas, que es el secretario general, digamos, el Congreso tiene como objetivo confirmar la afiliación de la Federación Huancavelicana a la Confederación Campesina del Perú. Ese era el objetivo, digamos que el ritual gremial era el Congreso, y la presencia de los partidos contribuía a reforzar y a legitimar al ritual, porque, digamos, los que estaban ahí en mayoría, de alguna manera, también refrendaban la línea correcta al ganar el objetivo, al conseguir el objetivo de la federación, ¿no? Quien es elegido allí, nuevo secretario general, es Carlos Taipe, del MIR, y efectivamente la federación se afilia, digamos, y trata de seguir la línea directriz de la CCP. Quien es derrotado en este congreso y ocupa un cargo menor finalmente en la dirección es Justo Gutiérrez. El objetivo de Justo Gutiérrez en este evento es no participar en la CCP, acusándola de burocratismo, de estar jerarquizada, de maquinar, de no seguir una línea basista, porque Justo pretendía, como ustedes habrán visto en la foto anterior de los periódicos, pretendía que eran las comunidades el seno, el fundamento de la organización, del proceso revolucionario, de lucha que había que seguir, ¿no? Entonces, por otro lado, Justo Gutiérrez en estos periódicos que les mencioné
allí. También manifiesta algo que va de lo que va en la línea mencionada por José Carlos, ¿no? Reivindica mucho a la comunidad campesina, reivindica mucho su arte, su historia, sus representaciones, sus autoridades. Y en ese sentido justo reclama con fuerza la expulsión de las autoridades del Estado de las comunidades campesinas, ¿no? En las comunidades solo deben estar Barayoc y otras autoridades surgidas naturalmente de la historia de la comunidad campesina, que durante 500 años ha resistido la opresión de España, el imperialismo, etc., ¿no? Entonces, ese es, digamos, el pensamiento de Justo, ¿no? Después del año 79 Justo comienza a desaparecer de la historia, ya no es tan público, siempre fue un personaje, digamos, de perfil bajo, a pesar de su presencia escénica. Era un tipo más o menos alto, digamos, para el medio, fornido, ¿no? De vozarrón y buen hablar en quechua, pero como que va desapareciendo, ¿no? Y esto es porque él comienza, y ese es para mí todavía un caso de misterio, ¿no? Él comienza a tener una proximidad hacia la línea de Lino, de Julio César, y finalmente con Sendero Luminoso, ¿no? Hacia el año 81 Justo entra la clandestinidad y desaparece, digamos, de la historia, ¿no? De la historia, digamos, oficial, ¿no? Hasta la actualidad. Pero este tránsito hacia Sendero, que, digamos, carece de documentos, por lo menos he logrado obtener algún testimonio, ¿no? Efectivamente la gente de Sendero Luminoso había llegado a buscar a Justo hacia el año 80, 81, no antes. Sendero Luminoso no era muy significativo en Ayacucho, tenía presencia en magisterio, pero, digamos, frente a la competencia de los otros partidos de izquierdas no tenía mucho que hacer, ¿no? Y esto es interesante porque marca una diferencia con la historia de la guerra en Ayacucho, ¿no? Donde sí magisterio estaba, digamos, ganado por Sendero, ¿no? Y bueno, es justamente Justo un actor principal en el origen del Lila, o el inicio de la lucha armada en Huancavelica, ¿no? Un grupo de senderistas va a visitar a Justo, y Justo promueve una reunión donde invita a uno de los muchachos de la Católica que era muy amigo de él y que vivía también en Saxamarca, ¿no? Bueno, este muchacho me cuenta que en esa reunión los senderistas prácticamente les ofrecen, digamos, ya la salida de la lucha armada, ¿no? Y se hace un debate y Justo le pide al muchacho de la Católica, bueno, ¿cuál es tu opinión, no? Y este personaje le dice, bueno, están locos, o sea, ustedes van a destruir la comunidad campesina, van a destruir las tradiciones ancestrales de la comunidad, van a destruir la institucionalidad, bla, 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 ¿no? Entonces, y están locos, ¿no? Entonces, termina el debate y bueno, Justo conversa con él y el estudiante le dice, ¿qué vas a hacer? Y Justo le responde, bueno, ellos han tenido que ofrecerme esto y es muy concreto, ¿no? ¿Y todos los demás qué me ofrecen? ¿O qué me han ofrecido todo este tiempo? No hay nada, mira lo que está, electoreros, etc., ¿no? Y era el año, como les digo, debe haber sido el año 81 esta reunión, ¿no? Y estos sí me ofrecen algo muy concreto. Ahora, es lo que él me alcanza a recordar y me cuenta, ¿no? Pero, digamos, no sé si me excedo o sobreinterpreto, pero me da la sensación de que este personaje, Justo Gutiérrez, está pues en esta búsqueda de sentido. Ha atravesado una serie de experiencias, JRP Sinamos, DESCO, CCP, ha estado en los grandes congresos campesinos de la época y finalmente ha dirigido tomas de tierras en Huancavelica, ha sido reprimido, está en prisión. Digamos que ha vivido las violencias y las tribulaciones características de la época, pero que eran diferentemente interpretadas por quienes las vivían, ¿no? Y en el caso de Justo, aparentemente había encontrado en la propuesta senderista, en el momento en que Abimael ya había cerrado un discurso de comunidad, digamos, la viada para ir adelante con su propio proyecto personal y el grupo, los muchachos que lo acompañaban. Como les decía hace un rato, después del 81 Justo entra la clandestinidad y desaparece la historia oficial, ¿no? Ya en el 82 aparecen los informes de inteligencia y la prefectura, que están ahí en la prefectura de Huancavelica, donde ya se dice que es Justo quien está dirigiendo la columna de Sendero en la zona de Acobamba, ¿no? Y el año 82, digamos que cruzan el río de sangre, ya están los informes concretos donde Justo aparece asesinando a vigeos y a gente y destruyendo bienes, etc., ¿no? Incluso hay gente de DESCO que está en su carro yendo a trabajar a su comunidad y se encuentra con la columna de Justo ahí en el campo, ¿no? Justo va, se saludan y Justo les pide colaboración para el partido.
Pero bueno, el descubrimiento de que es Justo Gutiérrez Poma quien está detrás de las columnas del sendero ya pone en riesgo su seguridad, ¿no? En el año 83 desaparece Justo de los informes de inteligencia de Acobamba, de Andaraes, pero la guerra continúa, sobre todo dirigida por la gente que escapaba de la cárcel de Huamanga en el año 82. Justo vuelve a aparecer ese año, el 83, como el camarada Raúl en la cuenca del río Vilca, en la zona de Acobambilla, Manta, Vilca. Y ahí está al lado de la camarada Nelly, que aparentemente era su hermana, dirigiendo la lucha armada en esa zona, donde igualmente logran ganarse todo el territorio, destruyen bienes públicos, matan gente, destruyen comunidades, y en fin, se colocan allí. Ahí, más o menos quiero ir acabando ya el relato. El año 84 entra el ejército con fuerza a la cuenca del río Vilca, donde estaba supuestamente Justo, y arrasan también con los pueblos, matan gente, y en fin, esta historia está más o menos contada en la CBR, ¿no? Por el lado de Acobamba, igualmente hay un bombardeo a las comunidades donde Justo había estado trabajando, que son Manja, Jutuco, Paco, Chocomú, y igualmente destrozan a Sendero, ¿no? Algo muy, digamos, paradójico de la historia de Justo, un campesinista que de pronto aparece inscrito en un proyecto insurreccional de un grupo que desprecia, digamos, el Ande, desprecia la comunidad campesina, tal como más o menos nos contaba José Carlos. Por lo menos es una paradoja, ¿no? ¿Qué ocurrió para que Justo de pronto apareciera inscrito en este proyecto que iba contra sus creencias campesinistas, ¿no? Bueno, para mí es todavía algo más o menos no muy resuelto, ¿no? Sobre todo porque él va a trabajar en la zona de Acobamba, que es una zona tan tradicional de Huancavelica, donde viven los Chopja, ¿no? Que es una comunidad vamos, identificada con la ancestral, lo andino, ¿no? Estos son dirigentes Chopja que están en el Congreso de Saxamarca el año 79, ahí está el afiche. Bueno, esta gente rechaza la presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Se opone a las incursiones de Justo, incluso dialogan con Justo porque todos se conocían. Justo había sido promotor de Sinamos y había recorrido todas las zonas esas. Entonces todos se conocen. Entonces Justo les propone la lucha armada y los otros le dicen no, ¿no? Y finalmente se enfrentan y Justo tiene que dejar la zona y se va, digamos, a Vilca, Manta. Bueno, y por último, el año 85, fines del 85, 86, Justo aparece en Lima, visita a un pariente suyo, y si no me equivoco, quizás es la última persona que lo ve vivo. Justo aparece y visitando a este pariente, Justo está cojeando, Justo está demacrado, y le cuenta a este pariente suyo que ha tenido un gran enfrentamiento con el ejército en Huamangazo, que es una cumbre altísima ahí en Huancavelica, y han destrozado toda su columna y solo han sobrevivido 2 personas, él y otro compañero suyo, ¿no? Incluso su esposa ha sido asesinada por el ejército, su esposa embarazada estaba allí con ellos en el campamento. Justo huye y intenta volver a actividades armadas, pero aparentemente algo ocurre. Y ese algo que ocurre es lo que me cuenta el primo. Él me dice, Justo comienza a cuestionar a sus mandos en Sendero Luminoso. La magnitud de la destrucción de las comunidades campesinas, el arrasamiento de los bienes comunales, de las instituciones, matando barayos, ¿no? Matando autoridades campesinas, tantas, esas cosas que él tanto valoraba, ¿no? Entonces este pariente me dice, pues él era pues defensor de los campesinos, ¿no? Se habrá pues peleado con ellos, ¿no? ¿Qué habrá pasado? La cosa es que en Sendero le querían dar vuelta. Entonces lo han tenido detenido y él se ha escapado. Y por eso ha venido corriendo a buscarme, a pedirme ayuda. Y me ha dicho que él quiere estar en Lima porque él quiere arreglar las cosas en Lima. Porque a él no lo van a matar las balas del partido, sino las balas del imperialismo. Bueno, la escena final pues, de esta historia es Justo diciendo, haciendo una llamada telefónica y a sus compañeros de Lima, y aparecen efectivamente un par de emisarios supuestamente de Sendero Luminoso que se lo llevan y cierran la puerta, se lo llevan y nunca más vuelve a aparecer Justo Gutiérrez, digamos, desaparece, ¿no? Y un poco llevándose el misterio de su historia, ¿no? Que son también parte del